Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús mis pecados. Y Yo seré límpiame, Señor, con ella, con tu dice sangre. Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Consumido, manda el fuego. Cuando durante casi 5 o 6 años yo estuve sumergido en las drogas, yo llegué a ser adicto a la cocaína. Toda la gente sabía que yo era un drogadicto. Algunos decían que yo me iba a morir. Algunos decían que para mí ya no había esperanza. Algunos decían que a ver qué es lo que me iba a pasar. Pero un día Jesús vino. ¿Por qué vino Jesús a mi vida? Porque una mujer murió creyendo en Dios. Una madre creyó que Dios me iba a tocar. Ella estaba muriendo y aún en su agonía, mi madre en pocas palabras me dijo: hijo, Jesús te va a liberar y Jesús te va a levantar. Que su hogar restaurado. Usted puede ver a sus hijos levantados. Usted puede ver el poder de Dios en la vida de su familia. Dios te bendiga, te saluda el pastor y evangelista Yamal Salem. Para mí es una bendición poder llegar a la intimidad de su hogar en este precioso día. Queremos saludar a todos y a cada uno de nuestros amados televidentes que están en sintonía de Nación TV aquí en los Estados Unidos y todo lo que cubre el satélite en los 32 países donde llega esta señal satelital, y aún aquellos hermanos, hermanas y amigos y amigas que nos están sintonizando a través de la página web de Nación TV. Es una bendición y un privilegio poder llegar en este día a la intimidad de su hogar, y usted que nos ha sintonizado por primera vez, quiero decirle, no es una casualidad. Dios tiene un propósito maravilloso para su vida, y en este tiempo que estaremos con cada uno de ustedes, estaremos compartiendo la palabra del Señor, y también estaremos orando por su necesidad, estaremos orando por sus peticiones al final del programa. Estamos en vivo a través de esta cadena de televisión a estas horas de la madrugada. Para nosotros es una bendición poder estar aquí y poder compartirle un tema muy especial. Y si usted está ahí en su casa, en su hogar, donde quiera que usted nos esté sintonizando, querido amigo, querida amiga que sintoniza este canal, yo quiero decirle que Dios le ama, que Dios tiene un propósito maravilloso para su vida, y Dios quiere hacer algo poderoso y maravilloso en su vida y en la vida de los suyos. Y hoy voy a estar compartiéndole un tema muy especial. Este tema se titula la restitución. La restitución, ahí aparece en la pantalla de su televisor. En la pantalla de su televisor está apareciendo, y vamos a definir primeramente lo que significa la palabra restituir. La palabra restituir significa restaurar y devolver. También significa devolver algo a su dueño. También dice restablecer una cosa en su estado anterior. Y leía también un comentario en un diccionario que también la palabra restitución también significa cuando una planta ha sido dañada y nuevamente sus tejidos comienzan nuevamente a recuperarse y a levantarse. Y este tema es muy interesante, es muy impactante, porque la palabra restituir es restaurar y devolver algo que alguien tenía. Y nosotros sabemos que en el principio, la creación, cuando en el libro de Génesis nos habla acerca cuando Dios dijo sea la luz y fuese la luz, cuando Dios creó todas las cosas que hoy existen, todas las cosas que hoy son, y también Dios formó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y todos sabemos lo que sucedió en el huerto del Edén con Adán y Eva, que fueron tentados, y a través de la tentación dice la palabra que ellos fallaron, y en ese momento se quebró una relación entre el hombre y Dios. Y lo que sucedió desde ese momento fue que el hombre comenzó a vivir
sin Dios, el hombre comenzó a caminar en esta tierra sin esperanza, sin salida, hasta que comenzamos a ver nosotros en el Antiguo Testamento todas aquellas prácticas que se hacían, lo que hacía el sumo sacerdote, que una vez al año ofrecía el sacrificio por el perdón de todos los pecados, y la razón era que se había quebrado, se había roto esa relación entre Dios y los hombres, y entre el hombre y Dios. Y la historia nos habla mucho acerca de eso, todas esas cosas que sucedieron, y todos sabemos que Dios envió a su único hijo, a Jesús, como dice el libro de San Juan capítulo 3 verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a leer algunas escrituras en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 13 y 14 y 15, y dice el apóstol Pablo: a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta escritura, estos 3 versos los encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 13 al verso 15. Dice que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Jesús. Y dice que había un acta de decretos, o sea, había una gran lista de condenación, había una gran lista de maldiciones en contra de la humanidad, en contra de su vida, en contra de mi vida. Pero dice la palabra que Jesús los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces dice que habían maldiciones, habían actas, habían cosas negativas en contra de nosotros, y aún la palabra de Dios nos enseña que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él dio su vida a pesar de que nosotros fuéramos pecadores, a pesar de aún la humanidad le había dado la espalda. Dice la palabra que a los suyos vino, más los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios, dice el libro de San Juan. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo ahí en la cruz del Calvario? En ese preciso momento Jesús estaba exhibiendo públicamente a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas, todas aquellas bendiciones, todas aquellas promesas, todas aquellas cosas que Dios le había dado a Adán y Eva. Satanás vino a robarle al hombre, a robarle a la humanidad las bendiciones que Dios había preparado y que Dios tenía para el ser humano. Entonces, a raíz del pecado, a raíz de haberle fallado a Dios, el hombre comenzó a vivir una vida muy difícil en esta tierra. Pero cuando Jesús viene y Jesús muere por nuestros pecados, Él muere por nosotros, como dice la palabra, Jesús no solamente murió, sino que nosotros sabemos que Jesús resucitó y que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, y sabemos también que nosotros estamos esperando la segunda venida del Hijo de Dios. Sabemos que en cualquier momento, dice la palabra, que nadie sabe ni la hora, ni el día, ni el momento en que Jesús, el Hijo de Dios, va a regresar, pero tenemos que estar preparados. Entonces, ¿qué fue lo que sucede en ese momento cuando Jesús entrega su vida? Cuando en ese momento, cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús declaró diciendo: consumado es, he terminado la obra que el Padre me envió a hacer a la tierra. En ese preciso momento dice que el velo del templo se rasgó en dos. En pocas palabras, en el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía ofrecer el sacrificio. Nadie más podía entrar. Ninguna otra persona, ni el pueblo podía entrar. El pueblo solamente traía, lo que iban a presentar por el perdón de sus pecados. Pero solamente el sumo sacerdote era el encargado de poder entrar a ese lugar. Pero desde que Jesús declaró diciendo: consumado es, y murió y resucitó, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, desde ese momento Dios restituyó todas aquellas bendiciones que eran para usted y para mí. Sí, amado hermano, amada hermana, amado amigo y amiga que me está viendo en esta hora, todas aquellas bendiciones que un día el hombre había perdido, Dios las
volvió a entregar. Por eso leemos que la palabra restituir es restaurar y devolver. Me gusta mucho esto que dice, es restablecer una cosa en su estado anterior. Era algo que nosotros teníamos. Todas esas bendiciones que usted y yo teníamos fueron quitadas, pero cuando vino Jesús y dio su vida por nosotros, en ese preciso momento nosotros recibimos todas esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y escuche bien esto. ¿Qué fue lo que Jesús nos devolvió? Lo más importante, y siempre yo lo he dicho, la riqueza más grande que un ser humano puede tener es la riqueza espiritual. Porque ¿de qué sirve tener todo y no tener lo más importante, tener a Jesús en el corazón? Entonces, Jesús, ¿qué nos regresó cuando Él fue a la cruz del Calvario y Él dio su vida? Número uno, Él nos ha bendecido con bendiciones espirituales, con todas bendiciones espirituales. Todas esas bendiciones, riquezas espirituales, Él nos las volvió a entregar. Número dos, ¿qué fue lo que Él nos regresó? Él nos regresó todas las bendiciones materiales, todo lo que usted puede hablar acerca de las cosas materiales. Y número tres, Él nos regresó la bendición física. ¿Qué es la bendición física? Pues por las llagas de Cristo somos nosotros sanados. En pocas palabras, usted es enriquecido espiritualmente, usted es enriquecido materialmente y usted es enriquecido físicamente. Y escuche bien esto, quiero compartirle una parte en el Nuevo Testamento donde Jesús se encuentra con sus discípulos y Pedro le hace una pregunta a Jesús. Y vamos a ir al libro de Marcos capítulo 10. Vamos a ir al libro de Marcos capítulo 10. Mientras nosotros estamos aquí compartiendo la palabra, dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Este es un tiempo de restitución. Este es un tiempo en que aquellas cosas que tú has perdido, el Señor te las va a devolver. Dice la palabra que Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir, pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y si el enemigo te robó algo, si el enemigo te quitó algo, si algo perdiste, pues déjame decirte, quien te lo regresa no es Satanás, no es el enemigo, quien te lo regresa es Dios. Y vamos a ir al libro de Marcos capítulo 10, en el verso Marcos 10, libro de Marcos capítulo 10, en el verso 28, y mire qué interesante es esto, dice aquí, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto digo, no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. O sea, Pedro le dice a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y nosotros te hemos seguido. Yo quiero decirle a aquellas personas que me están viendo, aquellos ministros, ministras, donde quiera que tú nos estés viendo, aquí en los Estados Unidos, en Centroamérica, en Europa, en cualquier parte del mundo donde usted esté viendo esta palabra en este tiempo, en esta hora, acerca de la restitución. Jesús le dice a Pedro, sabes Pedro, aquel que haya dejado todas estas cosas por causa de mí, recibirá 100 veces más en este tiempo. O sea, lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro, en pocas palabras, era que era un momento de restitución, era un momento en que se iba a restituir todas aquellas cosas que has dejado por causa de mí, el Señor te las va a regresar. Y le dice claramente, recibirás 100 veces más. Ahora, en este tiempo, dice, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero, la vida eterna. En pocas palabras, Jesús le está diciendo, vas a ser bendecido espiritualmente, vas a ser bendecido materialmente, vas a ser bendecido físicamente. Entonces, aquí vemos claramente que Jesús habló acerca de la restitución, que es restaurar y devolver lo que a nosotros, lo que es de nosotros, esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y yo quiero llevarlo rápidamente a una historia muy impactante acerca de un hombre que quizás la Biblia no habla mucho acerca de él, habla algunos versos, habla acerca de Mefibosé. Y yo quiero llevarlo al libro de Segunda de Samuel, el Segunda de Samuel capítulo, Primera de Samuel capítulo 20, Segunda de Samuel capítulo 4, verso 4. Y yo quiero hablarle acerca de
de Mefibosé. Ahora, ¿quién era Mefibosé? Le voy a contar un poco la historia, para que no podemos leer todo